¿Alguna vez te has preguntado cómo algo aparentemente imposible puede convertirse en realidad cuando la fe entra en juego? Imagínese estar entre una multitud hambrienta, sin esperanza de comida, y de repente ser testigo de lo imposible ante sus ojos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los milagros más increíbles realizados por Jesús, la multiplicación de los panes y los peces. Una historia que demuestra que en manos de Dios lo poco se vuelve mucho. ¿Y si te dijera que todo empezó con solo 5 panes y 2 peces? ¿Listo para este viaje transformador? Así que quédate conmigo hasta el final, porque esta historia podría cambiar la forma en que ves los milagros en tu vida. Era un día aparentemente ordinario, pero la presencia de Jesús lo transformaba en algo completamente extraordinario. La fama de sus milagros se extendía rápidamente, como un fuego que no podía ser contenido. Personas de todas partes, cargando consigo historias de enfermedad, dolor y esperanza, acudían para ver y escuchar al Maestro. Algunos habían sido curados por su toque, otros liberados de cadenas espirituales, y muchos simplemente sentían que sus palabras tenían el poder de cambiar vidas. Jesús era más que un hombre para ellos, era la manifestación viva de algo divino. Ese día, en particular, Jesús y sus discípulos se encontraban en un lugar apartado, un desierto donde la naturaleza y el silencio se unían como testigos de lo que estaba a punto de suceder. Más de 5.000 hombres se habían congregado allí, sin contar a las mujeres y a los niños que les acompañaban. La multitud era inmensa, y la expectativa en el aire era palpable. Pero mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo con tonos dorados y anaranjados, una nueva preocupación emergía: el hambre. Imagina la escena. Niños pequeños llorando en los brazos de sus madres, agotados por el largo día, madres angustiadas, mirando a su alrededor sin saber cómo alimentar a sus familias, y los discípulos, observando la situación con una mezcla de inquietud y desesperación. Ellos sabían que la multitud no podía quedarse mucho más tiempo sin comida, pero también sabían que estaban lejos de cualquier aldea o mercado. Fue entonces cuando los discípulos se acercaron a Jesús, buscando una solución. Con respeto, pero con evidente preocupación, le dijeron: «Maestro, despide a la multitud para que puedan ir a las aldeas cercanas a comprar comida. Aquí no hay nada que ofrecerles». Sin embargo, la respuesta de Jesús fue completamente inesperada, casi desconcertante. «Denles ustedes mismos de comer». Piensa en esto por un momento. ¿Cómo se habrán sentido los discípulos al escuchar esas palabras? Ellos no tenían suficiente comida para ellos mismos, mucho menos para miles de personas. Pero Jesús, con calma y serenidad, estaba a punto de demostrarles algo que cambiaría su perspectiva para siempre. En las manos de Dios, lo poco puede convertirse en abundancia. Los discípulos quedaron atónitos. Era evidente que no comprendían cómo podrían llevar a cabo lo que Jesús les pedía. Alimentar a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, parecía un desafío imposible. No tenían suficiente dinero para comprar alimentos, incluso si hubiera un mercado cercano. Además, el tiempo era limitado, y el hambre de la multitud crecía a cada momento. Las miradas de los discípulos se cruzaron, llenas de incertidumbre. ¿Qué quería Jesús que hicieran? Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Un niño pequeño, con pasos tímidos pero con una fe enorme, se acercó a uno de los discípulos. En sus manos, llevaba lo que para él era todo lo que tenía: 5 panes de cebada y 2 pequeños peces. Alguien podría haber pensado que su gesto era insignificante, una solución ridícula para un problema tan grande. Pero ese niño, con su acto de generosidad, estaba entregando una llave crucial para el milagro que estaba por suceder. Cuando los discípulos llevaron la pequeña ofrenda hasta Jesús, su mirada reveló algo diferente. No veía insuficiencia, veía abundancia potencial. Jesús tomó los panes y los peces, y antes de hacer cualquier cosa, levantó su mirada al cielo. Era un momento solemne. Todos los presentes observaron con atención mientras Jesús daba gracias al Padre. Él no rogó desesperadamente por más recursos, simplemente agradeció por lo que ya tenían. Entonces, comenzó la acción. Jesús partió los panes y los peces y los entregó a los discípulos. Aunque parecía imposible que algo tan pequeño alcanzara para todos, Jesús no mostró preocupación. Él repartió con confianza, y los discípulos hicieron lo mismo con la multitud.
Fue en ese instante que algo asombroso ocurrió. El milagro comenzó a desarrollarse frente a los ojos de todos. Mientras los discípulos distribuían los panes y los peces, un milagro impresionante se desarrollaba ante sus ojos. Lo que inicialmente parecía insuficiente ahora se multiplicaba de manera sobrenatural. Cada vez que un trozo de pan era partido o un pescado era entregado, los alimentos simplemente no se agotaban. Los discípulos, que al principio habían estado llenos de dudas, ahora repartían con asombro. Sus manos, que antes vacilaban por la incertidumbre, ahora sostenían la evidencia del poder de Dios. La multitud, al principio, observó con desconfianza. ¿Cómo algo tan pequeño podría alimentar a tantas personas? Pero pronto, cuando los primeros comenzaron a recibir su porción, las expresiones de incredulidad dieron paso a sonrisas. El hambre que los había acompañado durante el día se desvanecía con cada bocado. Los niños reían mientras comían, las madres alimentaban a sus pequeños con alivio, y los hombres, que habían estado exhaustos por el sol y el esfuerzo, encontraban consuelo en aquel milagro. Y lo más sorprendente aún estaba por venir. No solo todos comieron hasta quedar completamente satisfechos, sino que cuando todo terminó, los discípulos recogieron los sobrantes. 12 cestas llenas de panes y peces quedaron como testimonio del poder de Dios y de su capacidad para transformar lo poco en abundancia. Cada cesta era un recordatorio tangible de que, en las manos de Jesús, las limitaciones humanas no son obstáculo. La alegría se extendió por toda la multitud. Lo que comenzó como una preocupación por la falta de alimentos terminó en una experiencia inolvidable de provisión divina. Jesús no solo había saciado su hambre física, sino que también había llenado sus corazones de fe y esperanza. El niño, con su simple acto de generosidad, fue el instrumento que Dios usó para realizar un milagro que seguiría impactando generaciones. Aquel día, en un lugar desolado, Jesús no solo demostró su poder, sino también su amor incondicional y su deseo de cuidar a su pueblo. Este milagro no fue solo sobre comida, sino sobre cómo confiar en que Dios puede tomar lo que tenemos, por pequeño que parezca, y transformarlo en algo extraordinario. Un mensaje que sigue vivo hasta el día de hoy. Cuando ponemos en manos de Jesús lo poco que tenemos, Él hace milagros. Este no fue solo un milagro de abundancia física, sino también una poderosa lección espiritual, un recordatorio eterno de que, cuando confiamos plenamente en Dios, Él no solo suple nuestras necesidades más inmediatas, sino que también llena los vacíos más profundos de nuestras almas. Aquella multitud no solo recibió alimento para el cuerpo, sino también alimento para el espíritu. Cada pan que se multiplicaba y cada pescado que alcanzaba para otro más eran una señal del carácter de Dios, generoso, amoroso y siempre dispuesto a cuidar de su pueblo. Era una invitación a depositar toda confianza en aquel que tiene el poder de transformar la escasez en abundancia. En la vida diaria, muchas veces nos encontramos en situaciones de incertidumbre, enfrentando desafíos que parecen imposibles de superar. Nos sentimos como los discípulos aquel día, mirando los recursos limitados y preguntándonos cómo será posible avanzar. Pero este milagro nos enseña que no importa cuán pequeños sean nuestros recursos o cuán grandes sean nuestras preocupaciones, cuando ponemos todo en manos de Jesús, Él obra de maneras que exceden nuestra comprensión. Más que satisfacer el hambre de ese día, Jesús demostró que su poder y provisión trascienden lo físico. Es un recordatorio de que Él es el pan de vida, el que sustenta nuestras almas y nunca nos deja en necesidad. Este milagro apunta a una verdad más profunda. En la presencia de Dios, siempre hay suficiente. No solo suficiente para sobrevivir, sino suficiente para ser llenos, satisfechos y bendecidos en abundancia. Cuando cada uno de nosotros ofrece lo poco que tiene con fe, cuando entregamos nuestras preocupaciones, talentos, tiempo o recursos al servicio del reino, Dios toma ese acto de obediencia y lo multiplica más allá de lo que podemos imaginar. Es una invitación constante a confiar en Él, sabiendo que su provisión es infinita y su amor nunca falla. Este milagro sigue resonando hoy, recordándonos que no importa cuán grande sea la necesidad, en las manos de Dios siempre habrá más que suficiente. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, el niño nos enseña una verdad poderosa. No importa cuán poco tengas, si lo entregas en las manos correctas, puede convertirse en algo grandioso. Su pequeño gesto de generosidad y fe, ofreciendo los 5 panes y 2 peces, nos muestra que Dios no necesita grandes recursos, sino corazones dispuestos.
Lo poco en nuestras manos, cuando se coloca en las manos de Jesús, se multiplica más allá de lo que podemos imaginar. Segundo, Jesús nos revela que Él es el pan de vida, el único capaz de saciar no solo el hambre física, sino también la profunda hambre espiritual que llevamos dentro. Este milagro no es solo una demostración de su poder divino, es una invitación a reconocer que la verdadera abundancia no viene de nuestras habilidades o posesiones, sino de confiar completamente en su plan, incluso cuando parece que los recursos son insuficientes. Además, esta historia nos recuerda que Dios no opera desde la lógica humana. Él trabaja en lo sobrenatural, mostrándonos que nuestras limitaciones no son barreras para su poder. Jesús transforma lo poco en algo extraordinario, pero requiere nuestra fe activa. Cuando damos un paso hacia Él con lo que tenemos, no importa cuán pequeño sea, Él hace el resto. Por último, este milagro nos desafía a reflexionar sobre nuestra fe y nuestra disposición a actuar. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestras limitaciones, nuestras dudas y nuestro poco a Dios? Porque cuando lo hacemos, Él no solo provee, sino que también nos enseña que su abundancia es inagotable. Nos invita a confiar, a compartir y a creer en el impacto transformador de su poder en nuestras vidas. En este relato, encontramos una lección profunda sobre el carácter de Dios. Él no solo nos da lo necesario, sino que nos bendice en sobreabundancia, tanto en lo físico como en lo espiritual. Es una invitación constante a caminar en fe, sabiendo que, con Jesús, siempre habrá suficiente para saciar nuestras almas y para compartir con el mundo. ¿Y tú? ¿Qué tienes en tus manos hoy? Tal vez pienses que es poco, que no tiene importancia o que no hará ninguna diferencia. Pero recuerda esta historia: cuando ponemos lo que tenemos en las manos de Dios, Él lo transforma en milagros. No importa cuán pequeño sea, en sus manos, todo cobra un propósito eterno. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a compartir este video para que más personas descubran que Dios sigue haciendo milagros hoy. Cada acto de fe, cada paso que damos hacia Él, puede ser la chispa que encienda la esperanza en alguien más. No olvides darle like, comentar y suscribirte al canal. Juntos, podemos compartir estas verdades transformadoras con el mundo. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, que tu fe siga multiplicando bendiciones en tu vida y en la de los demás. Dios te bendiga. ¿Necesitas un momento de paz y reflexión? Haz clic en el enlace fijado y accede a nuestro devocional especial. Dedica unos minutos a fortalecer tu fe y encontrar inspiración para tu día.